Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1. Hoy sábado 26 de marzo iniciamos o continuamos con nuestro programa Aprendiendo Biblia con el tema contradicciones bíblicas. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de lo que nos han enviado varios oyentes acerca de supuestas contradicciones de versículos que uno contradice al otro o que cuando se leen no se comprenden. De eso estamos hablando, nos han enviado algunas inquietudes de dichas contradicciones. Hoy continuamos o vamos a empezar con otra de un oyente que nos dijo que por qué, si Dios decía que no era conveniente o decía que no matáramos, porque Él sí mataba. Entonces, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuál Dios? El Dios que habla en las Escrituras, el libro conocido como la Biblia. Un abrazo para todos ustedes, un saludo para los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión y los que están al otro lado de la radio, que nos escuchan ahí 104.1 FM. Empezamos, un saludo a todo el equipo maravilloso, hermoso que está el día de hoy. Doctora Vilma, buenos días y empezamos. Muy buenos días, saludos a todos, todos los oyentes, pero entonces también para finalizar este periodo de estas contradicciones que nos han enviado, también queremos que les anuncie y les aclares lo del curso de exégesis y hermenéutica literaria que empieza la próxima semana y es tratando de que tengamos una metodología, unas bases de investigación y de lectura y de comprensión de lectura para que no entremos en estas contradicciones con este autor, que es el Espíritu Santo, que no se contradice. Paula. Así es, doctora. Bueno, como usted ya les estaba contando, el próximo jueves 31 de marzo a las 6:30 iniciamos con nuestro curso Exégesis y Hermenéutica Literaria Bíblica, donde comprendemos, aprendemos a manejar las diferentes herramientas que existen en la literatura para encontrar el mensaje de un texto, de un texto escrito, de un texto oral, y lo hacemos de manera práctica sobre la Biblia. Nos ayuda muchísimo justamente a darnos cuenta que no hay contradicciones, que es un mensaje que tiene un hilo conductor, que tiene un mensaje por su autor, dado a través de los escritores que utiliza para ello. Las personas que estén interesadas pueden escribirme al 317-210-0419. Allí yo les envío el link de la matrícula. No se tiene ningún requisito adicional aparte de consignar el dinero, diligenciar el formulario de matrícula y la fotocopia de la cédula. Ahora, hay una muy buena noticia para las personas que estén interesadas y que de pronto tengan alguna situación dificultosa con el pago, porque sabemos que este semestre la universidad incrementó el valor del curso, pues la corporación Aprendiendo Biblia tiene unas becas especiales para algunos oyentes. Los oyentes que se interesen y nos escriban en el transcurso de estos días antes del jueves, miraremos, analizaremos el caso para ver si son aptos para esa beca. Entonces, la persona que diga, yo quiero hacer el curso, pero no me alcanza todo el dinero, me puede escribir y analizamos el caso. Los invitamos, recuerden que otras personas que lo hayan hecho, pero quieran regalárselo a otras personas, también lo pueden hacer. Es un excelente regalo porque sirve para comprender la Biblia, comprender cualquier texto escrito literario, pero además también para mejorar en nuestras relaciones con las comunicaciones, que sabemos que también están muy afectadas en todos los ámbitos. También cabe aclarar que estamos hablando del año 2022, que de todos modos las personas que vean este video en otro tiempo, es chévere que también nos escriban porque la corporación constantemente está activando diferentes cursos y estudios, entonces si es fuera del tiempo, escríbanos, que igual nos comentamos acerca de lo que esté activo en ese momento. Así es, Mauricio, muchas gracias por recordarnos. Una de las primeras cosas que tenemos que aclarar exegéticamente es que uno no puede entresacar la información de un texto, contrastar palabras, contrastar versículos, en este caso de la Biblia, fuera y sin tener en cuenta el contexto, todo el contexto externo e interno del todo texto. Entonces hay que leer toda la Biblia para encontrar en forma objetiva qué es lo que está diciendo, y ahí se resuelven muchas distorsiones, muchas contradicciones, muchas descubrir equivocadamente lo que está diciendo el texto o lo que está diciendo el escritor o la persona o el autor en muchas
discusiones, alejamientos, rompimientos, aún entre personas, entre familias, por esta comprensión, no comprensión objetiva de lo que la otra persona está expresando. Y muchas veces, hasta si es a nivel físico, personal, interactuar, la persona de pronto está haciendo un gesto y está hablando otra cosa, y eso se mezcla todo, se enreda todo, se han acabado amistades, ha habido asesinatos, venganzas, odios, debido por esta no comprensión en la comunicación, cuando una persona manda un mensaje y el receptor la discierne equivocadamente. Entonces, si usted me permite dar un ejemplo con lo que estamos hablando, pues ya algunos oyentes saben que yo estoy haciendo una maestría en literatura, específicamente lectura y escritura, y estamos haciendo un trabajo sobre sacar un fragmento del proyecto de tesis que tiene cada estudiante para analizarlo desde el análisis del discurso. Entonces, el proyecto de tesis mía es analizar el significado de las palabras desde su origen para comprender un mensaje. Y en este caso, pues desde la Biblia. Y tuve que sacar un fragmento donde se pudiera ver la concepción que tiene el escritor del Nuevo Testamento, uno de los escritores, frente a la concepción de la palabra iglesia, que sabemos que ya lo hemos hablado, en el Nuevo Testamento está en griego y es la palabra eclesía. Pero ¿qué les quiero contar? Entonces me tocó sacar un versículo específico donde se pudiera percibir que la palabra iglesia se asocia, se entiende como el cuerpo, y en este caso el cuerpo de Cristo. Pero ese versículo, cuando lo estábamos analizando con la docente inclusive del curso, que es una doctora en lingüística, nos dimos, o sea, era posible evidenciar que un solo versículo no nos permitía analizar todo ese taller, porque es un taller de más o menos 10 páginas, donde me toca hacer análisis de ese discurso, porque hemos detectado las características que tiene un discurso para que sea discurso, y tuve que contar, inclusive porque ella me lo pidió dentro del taller, en qué contexto estaba escrito ese versículo. ¿Quiénes eran los personajes que estaban involucrados en ese versículo? En este caso es Pablo, que le está hablando a los corintios, a los de la iglesia específica que está situada en Corinto. Entonces, me tocó explicar eso en el documento, inclusive, qué autoridad tenía Pablo para poderles decir lo que les estaba diciendo. Las personas a las que él les estaba refiriendo ese discurso, quiénes eran y por qué iban a aceptar o no eso que les estaba enviando. Adicional, cuál era el acontecimiento que había alrededor para que él estuviera diciendo eso que estaba diciendo. Y eso me pareció fantástico porque, digamos, esta persona no está estudiando nada de la Biblia, estamos haciendo el análisis del discurso de diferentes textos. Y en el caso de la Biblia, como también es un discurso, y en este caso el versículo es un discurso específico, había que hacerle todo ese análisis. Me parece muy interesante, muy importante que nos hayas comentado eso a nivel científico, literario y lingüístico, porque es lo que nosotros hacemos aquí en la corporación. En este caso y en el caso específico, no estamos aquí como defensores ni abogados defensores de este Dios ante la pregunta y ante la inquietud del oyente, que si por qué manda a no matar y mata. Y por eso también empezamos por lo regular con esta aclaración de las palabras dentro del contexto, dentro de la lingüística del hebreo, del griego, dentro del mensaje de todo el texto, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, para qué se lo está diciendo, como los acaba ahora de reseñar en forma científica, literaria y lingüística, Paula. Vean que esto es muy largo, esto es muy profundo, esto es muy objetivo, no es que sea complicado, sino que hay que invertirle estudio, tiempo, conocimiento, lectura, comprensión y todo lo demás. Si uno tiene que querer las cosas claras y objetivas, esta hora, en este programa que ya nos hemos gastado como 15, no nos va a alcanzar. Lo vamos a hacer muy rápidamente, muy estudiado, muy completo, pero se nos quedan algunas cosas que no les podemos ahora en este momento como explicar, detallar, y por eso nos pueden escribir y nosotros les mandaremos algunos por escrito, algunas aclaraciones para que ustedes complementen
allá en su casa o en el sitio donde quieran hacer este estudio, los animamos a que lean todo el texto, escuchen este programa y también nos hagan preguntas y nosotros les enviaremos documentación, bibliografía, porque es muy importante que nosotros acojamos este estudio en forma académica, en forma regular, en forma metodológica. Entonces, vamos directamente a la pregunta y vamos a tratar de aclarar, no de defender, sino de aclarar y encontrar en forma objetiva, literariamente, qué es lo que está pasando. Sí, Así es, doctora. efectivamente. Para los oyentes que apenas estén conectando, qué pena, Mauro, ya Mauricio les va a recordar cuál es la pregunta del oyente referente a esa contradicción. Sí, efectivamente los últimos 3 programas han arrojado unas preguntas que son producto de esa, ¿cómo llamarlo? Como esa dialéctica sana de conversar, debatir, discutir acerca de personas que han leído el texto y que sanamente pues encuentran situaciones en un lado y en el otro, que lo aplaudimos porque el primer menester es leer. No es como con la intención de confrontar, sino de aclarar, y esto es la primera motivación también. Entonces, en Éxodo 20, 13 y también en Deuteronomio dice sencillamente, no matarás. Pero en Deuteronomio 4:42 está también este otro aparte que dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. La pregunta frecuente y la situación... Se te fue Dios la voz, contradice Mauricio, por un momento. al decir no matarás, pero él mata. Ahí no vemos claramente que el Señor está diciendo los versículos que planteó el oyente, es donde Él manda a unas personas a matar a ciertas personas. No sé quién tiene ese versículo de no matarás en contra de la otra, del otro pasaje, del otro versículo donde el Señor autoriza a matar. En Éxodo 32:27, dice, Sí, correcto. y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Eso es lo que está confrontando, que por qué en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y en muchas partes, y en eso dice no matarás, es uno de los mandamientos de la ley de Dios, de los 613, el quinto mandamiento, no matarás. Pero acá viene que manda a decir que maten a los otros. Entonces vamos a hablar de esto que por qué. Primero lo que tenemos que analizar es quién es Dios o qué autoridad tiene Dios para decir no matarás y el matar. Entonces lo primero que tenemos que conocer quién es este Dios. Y así ligeramente, este Dios es creador. Comencemos que Dios tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Ahí vamos a ver en unos versículos en donde él dice que tiene toda la autoridad, todo el poder. ¿Por qué? En razón a lo que es él. Él no es una criatura, él no es igual a nosotros, es nuestro creador, fue el que nos creó. Entonces, es muy diferente. Ahora, él es juez, él es rey, es un juez justo. Es el juez natural que tenemos todos los seres humanos. ¿Por qué? Por ser nuestro creador. Por ser nuestro creador. Por ser nuestro dueño. Entonces, lo primero es que tenemos que reconocer como Dios, como creador, como juez, como rey, ¿qué derechos tiene? ¿Qué derechos tiene? Naturales. ¿Qué derechos tiene? No qué derechos está arrogando.
Por ahí tenemos un pasaje donde él mismo lo dice, yo soy Dios y soy el que tengo el poder para. Vamos a leer ese versículo que para matar, para dar vida, para quitar la vida, quitar la existencia, engrandecer, enriquecer, arruinar, levantar, derribar, en condición a su naturaleza, a lo que es él. Todas las personas y todos los seres tenemos una serie de deberes y de derechos en razón a lo que somos naturales, ¿no? A nuestra condición. Son unos derechos naturales, inalienables, inherentes al objeto, a la persona. Supongamos, si podíamos hablar así de una cosa inanimada, esto de computador que tenemos aquí, tiene sus derechos y tiene sus deberes en razón a lo que es creado, a lo que él es. Entonces, tiene un derecho a exigir, comprando, que no se le moje, que no se le hunda en agua, porque si se hunde en agua se daña. ¿Y quién puede tener esa potestad para poderlo hundir o no hundir en agua? Su dueño, su comprador, si es que lo quiere dañar. ¿Y por qué motivo lo querría dañar? Entonces, lo primero es que tenemos que hacer esa diferencia. Nosotros no, y cotidianamente yo siempre he discutido eso, que la gente viene y pregunta y dice, todos los empleados tenemos que llegar a las 7. El bendito gerente, dueño, gerente, mandó el comunicado. Nos sancionan si no llegamos a las 7, pero él está entrando aquí a las 9. ¿Qué tiene el gerente? La facultad de llegar a las 9, pero también la facultad de decirle a todos los trabajadores de la empresa, la entrada es a las 7, o si no serán sancionados. Porque este gerente tiene la facultad, el derecho, la capacidad de llegar a las 9. Eso es muy diferente, en razón de su oficio, en razón de su naturaleza, si es dueño y por el hecho de ser el gerente, ¿qué prerrogativas tiene? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué deberes tiene? Y el trabajador que no es gerente, ¿qué derechos y deberes tiene? ¿Qué prerrogativas tiene en su condición natural de ser trabajador, tener un contrato, y el gerente también, qué derechos y qué deberes tiene? Vamos a leer esto en donde Dios aclara esta situación. Esto está en Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay nadie quien pueda librar de mi mano. Miren que lo aclara y comienza a decir, vea, el único Dios que existe somos nosotros, ¿no es? Yo soy Dios, soy tu creador, soy tu protector, pero también soy tu juez. Soy el que te doy las indicaciones de lo que tú tienes que hacer. Y yo te estoy mostrando quién soy y de lo que yo también tengo que hacer. Tengo que hacer en razón a lo que soy. Eso es muy importante y es el primer punto que tenemos que hacer la diferencia. Nosotros no podemos analizar equiparando a Dios con las criaturas. Él es Dios. Nosotros somos criaturas. Ahora, porque Él es Dios, puede hacer lo que le dé su gana. Pues sinceramente le digo que sí. Sí, comprende. Él es dueño de todo lo que hay. Él decide. Pero vamos a ver que es un Dios justo. Hubiéramos podido tener un creador injusto. Y ahí estábamos, mire, en la olleta, como se dice vulgarmente. Hubiera podido ser un Dios malo, como muchos dioses que no son dioses que el ser humano ha creado, que el ser humano ha inventado. Son criaturas del hombre, figúrense. Y lo mejor, doctora, es que ni siquiera a esos supuestos dioses los cuestionan. O sea, yo creo que quienes siguen a estos dioses
les manda a hacer sacrificios humanos o de animales, y lo hacen sin problema. O sea, eso no cuestiona nada, ni por qué me mandó a hacer esto. Me parece curioso. Es la contradicción del ser humano, no la contradicción de este Dios. El ser humano es el que es contradictorio, ¿comprende? Y iguala cosas que no son iguales y personas que no son iguales, y no solamente con relación a Dios. Pero como está diciendo Paula, a esos dioses creados por el mismo ser humano, a eso sí no les encuentran ninguna contradicción y aceptan que estos dioses sean malos. La humanidad ha creado dioses malos, pero este Dios que nos creó a nosotros no es un Dios malo. Realmente no es malo. Y es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo. Vamos a leer que es un Dios justo y es un juez justo. Nunca va a tener por inocente al culpable ni al culpable por inocente. Es un Dios de ira. A la ira, no una ira así de esta explosión como muchas veces lo he dicho porque amaneció con el pie izquierdo. No, es un Dios de ira ante la injusticia y la maldad. Pero Él es el único que tiene la sabiduría para distinguir esa injusticia y esa maldad del ser humano. Cuando se introdujo el pecado está en relación a la sabiduría, a lo que Dios creó. Y recuerden que cuando Él creó, incluyendo al ser humano, dijo, es bueno en gran manera, porque este es un Dios bueno. Y lo que crea es bueno. Él nunca ha iniciado las guerras. Aún los seres humanos han iniciado guerras llamadas disque santa sin conocer lo que es santo. No saben ni lo que es santo ni qué significa la palabra santo y se inventan a nombre de Dios, y muchas veces a nombre de este Dios. Dios nunca ha iniciado ninguna guerra entre los seres humanos, ni Él está en guerra con los seres humanos. Él no es enemigo de los seres humanos, ni el Padre, ni el Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo. Ellos no son enemigos del ser humano, al contrario, son protectores, cuidadores, pero sí también aclaran, no son acolitadores de la injusticia, no son acolitadores de la maldad. La maldad la introdujo el ser humano. ¿Cuándo? Cuando desobedeció a Dios, se introdujo. Pero Él también es responsable por haberlos creado. Él es también responsable de lo que haga el hombre, entre comillas. No es culpable, pero Él sí está atento a esa responsabilidad, a ese mantenimiento, a ese equilibrio en justicia y con sabiduría. Pero recuerden que es un Dios de ira, pero lento para la ira y grande, grande en misericordia con el ser humano. Grande en misericordia. Y en su ira y en su justicia remedia y da la solución adecuada, pertinente para el ser humano. Y como juez, aquí hablábamos de un ejemplo, el juez que dicta en sabiduría y en justicia condenación y condena de muerte, donde se lo permite la legislación, ese juez no se convierte en asesino, ni es asesino, ni los que ejecutan esa condena son asesinos. El que es culpable es el reo, el acusado, el condenado. Eso es muy diferente. Pero tenemos un Dios bueno, lento para la ira y la ira justa, y grande en misericordia. Pero en la medida que conocemos a Dios, distinguimos esas llamadas guerras santas y a nombre de Dios, en donde Dios no ha intervenido, en donde Dios no ha iniciado la guerra ni la matazón. Siempre la ha iniciado y ha salido del ser humano. La maldad ha salido del ser humano. ¿Cuándo? Cuando desobedeció a este Dios, creador, que sabía cómo funcionamos y cómo funcionamos bien, para no hacerle daño a los otros ni a nosotros, y aún hasta el resto de la creación. Pero cuando nosotros
desobedecimos en cabeza de Adán y Eva fueron los que introdujeron el pecado, la maldad y la muerte. La paga del pecado es muerte. Vamos a leer, aquí he hablado de muchos pasajes de la Biblia. Vamos a leer unos cuantos versículos en el orden de lo que estamos hablando, pero que les quede claro. Dios no ha iniciado ninguna guerra santa con nadie, ni ha utilizado hombres para ninguna guerra santa. Dios ha intervenido en las guerras, en las injusticias, en las maldades del ser humano, en los pecados del ser humano, con justicia, con sabiduría. Y ha intervenido con mucho amor y con mucha misericordia, perdonándonos, ajustando las cuentas. Y una persona tan inocente como el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros. El Señor Jesucristo, que no derramó sangre de otros, derramó su sangre para salvación de nosotros, para perdón de pecados de nosotros, y sacarnos de la muerte y darnos vida. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente de lo que habla este Dios, de lo que es este Dios, cómo actúa este Dios, ya sea el Padre, ya sea el Señor Jesucristo, ya sea el Espíritu Santo, y lo que nos ha dejado escrito el Espíritu Santo. Son palabras y actuaciones de bondad, de perdón, de misericordia. Pero cuando tiene que actuar contra la injusticia del ser humano, contra la maldad del ser humano, descarga todo su poder contra la injusticia y nunca tendrá por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Vamos a leer algunos cuantos pasajes. Estas personas, el grupo de aquí que les estamos llevando este mensaje, vamos a leer y ellos ya saben cuál es leer pertinente a este caso que estamos tratando. Así es, doctora. Tenemos unas palabras consignadas. Vamos a arrancar por este versículo, el Salmo 7, el 11, vea, sencillito. Dios es juez justo. Continúa, lea, Amán Albanuri. Y también, doctora, tenemos... Nos ibas a aclarar unas palabras, Amán, disculpa. Listo, ahora voy a leer este versículo primero. Bueno, ponemos primero las palabras. Sí. Primero las palabras. Bueno, en hebreo hay varias palabras que significan muerte o morir. Y cada una... O matar. Cada una tiene un contexto diferente. De hecho, esa es una diferencia del hebreo con otros idiomas, la variedad de palabras que usa para esto. Entonces, vamos a hablar de las 4 que son las más utilizadas en el Antiguo Testamento. Entonces, hay 2 que resaltan porque hablan de intención. Entonces, una palabra es harak, que es quitar la existencia de una persona con intención. Ese lo vemos, por ejemplo, en Génesis 4:8, donde dice, le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese matar de ahí es harak, que es quitar la existencia de una persona con intención. Otra palabra que implica esa intención es nakam, que habla de golpear, causar destrucción o causar la muerte. Eso lo vemos en Éxodo 2:12. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ese mató al egipcio es que lo golpeó y le causó la muerte. Eso significa nakam. Una tercera palabra que ya no habla del tema de intención es mut, que es morir o estar corporalmente muerto. O sea, es la condición física de no tener existencia. Esa palabra es mut. Por ejemplo, la usan en Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ese matarnos es mut, es la palabra que usa. Ahora vamos al caso específico de cuál es la palabra que se usa en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17, que son los versículos que nos señalaba
Mauricio inicialmente, que es la duda del oyente, donde dice no matarás. Utiliza una palabra que es ratzak. Esa palabra habla de quitar la vida a alguien en forma indebida. Y la otra traducción que hay de esa palabra es quitar la existencia a una persona inocente. Ahí no está en el contexto de intención, no es con o sin intención, pero habla es de quitar la vida de un inocente o quitar la vida en forma indebida. Eso es muy importante lingüísticamente, porque ahí donde dice no matarás, está usando la palabra que dice no matarás indebidamente, injustamente, al inocente. Es muy diferente. Eso no es así, no matarás. Ese es el problema que tenemos en las traducciones. No es que sea una mala traducción, sino que tiene que utilizar una palabra sinónima en español de ese mood, pero la sola palabra en español no indica ese condicionamiento que está en el hebreo y que está en el griego. ¿Comprende? No matarás al inocente, no matarás indebidamente, no matarás sin culpa. ¿No es? No matarás, no solamente no matarás. Y acá con el versículo que estamos contrastando, el Señor está matando justamente ante la maldad y ante las injusticias. Entonces no hay una contradicción ni con el mandamiento, ni con el mandamiento. Si le estudiamos el mandamiento, no hay contradicción, porque el Señor está aplicando justicia y aún está obedeciendo, lo que él mismo dijo. No matarás injustamente, no matarás al inocente, no matarás y culparás y condenarás al inocente, al no culpable. Lo matarás indebidamente. No matarás indebidamente. Pero en nuestras traducciones no nos pueden traducir, tienen que utilizar una palabra sinónima, no matarás. Pero en español no da todo el contenido. Por eso tenemos que tener en cuenta, como nos estaba explicando, el idioma que se está usando. Y que nosotros la traducción, y tenemos que tener en cuenta que está escrita en hebreo antiguo, arameo y griego, que tenemos todas unas buenas traducciones en el texto bíblico. Es una buena traducción, no matarás, pero no incluye, porque los traductores no pueden explicar como nosotros estamos aquí haciendo el estudio de estas palabras utilizadas en los diferentes versículos y que está indicando con no matarás. Es muy importante en Deuteronomio la palabra que usa cuando dice no matarás. Entonces, sigamos leyendo los versículos si alguien quiere aportar algún comentario a esto de las palabras. Doctor, hay una cosita adicional, porque al principio Mauricio nos leyó un versículo donde también hablaba en Deuteronomio 4:42, que hablaba de el homicida, pero que fue sin culpa. Ahí usa la misma palabra porque esa palabra no implica culpa. Pero como Dios es justo, él sí establecía que cuando matase a un prójimo sin intención, sin que hubiera enemistad antes, había 3 ciudades a las que podía ir para no ser culpado, porque había sido sin intención, y evitar la venganza o la revancha que podían tomar por la familia por su muerte. Y más aún, ellos podían acudir y refugiarse en esa ciudad, pero ahí le hacían un juicio y él tenía que demostrar su inocencia y no culpabilidad. No era que la persona culpable se largaba y se escondía, como sucede hoy en día, y se escondía para que prescriba el delito o se acabe la ley o modifiquen la ley. No, él iba a esa ciudad de refugio para que no lo mataran los familiares y aplicaran justicia indebidamente, y allá le hacían un juicio, una investigación para saber si la persona era responsable, culpable o no, o era con dolo o sin intención, y ya había diferentes formas de tratar esa afrenta muy diferente con el resentimiento natural o el dolor natural de los familiares o de los amigos que querían hacer justicia desconociendo la no
culpabilidad o no culpabilidad, supongamos por accidente, estaban discutiendo y de pronto estaban en el campo labrando y de pronto el machete vino y mandó el machetazo y accidentalmente hirió al otro y murió el otro. Ese tiene una consideración aparte, aún de parte de este Dios, tuvo en cuenta todos esos detalles, todas esas situaciones que se podían presentar, y en justicia hizo otros ordenamientos y otras regulaciones, cómo se podía resolver esa situación. Dime, Paula. Doctora, haciendo pues el análisis, escuchando pues haciendo el análisis de la palabra que estamos viendo, que hace referencia a Deuteronomio, significaría o se podría decir que cuando Dios ordena matar a alguien, exterminar a un pueblo, no lo está haciendo de manera indebida o no está ni injusta por inocente, por inocente al culpable, sino porque realmente están siendo culpables de algo. Que es reo de condenación y la paga del pecado es muerte. Entonces, y la injusticia se tiene que organizar con justicia, ¿comprende? Y cada uno tiene que recibir lo que justamente o injustamente ha sembrado y ha hecho. Porque si sería una injusticia tener por inocente al culpable y esta persona no recibir ninguna corrección ni ninguna llamada a atención, eso sería una injusticia, como casi siempre nosotros que lo que pedimos es justicia y él es un juez justo. Entonces vamos a leer estos versículos que son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Como comencé, hay que conocer a esta persona y a estas personas, quiénes son, la calidad de estas personas y cómo están actuando. En muchas situaciones que los seres humanos hemos usado el nombre de Dios, lo hemos usado indebidamente, porque Dios no ha ordenado eso, no ha actuado, ni ha iniciado eso que los hombres hemos dicho que Dios ha iniciado. Muchas personas le tienen bronca a este Dios por causa de los seres humanos. Por causa de los seres humanos. Lo que lo están haciendo son los seres humanos y usando el nombre. Y eso sucede todos los días. Entre nosotros también. Usamos el nombre de otras personas para estafar, para engañar, para matar. Y usamos el nombre de otras personas. Y actuamos dizque a nombre de las otras personas y nos abrogamos ese derecho que tiene la otra persona, nos las abrogamos nosotros. Y utilizamos, y muchas veces la persona dice, nunca he sacado ese crédito, no tengo ni tarjeta, no tengo cuenta en ese banco. Otra persona usó mi tarjeta, mi nombre, mi cédula, y ahora yo estoy metido en este lío. Hemos metido en muchos líos a Dios en donde Él no está metido en ese lío. Vamos a leer los versículos pertinentes o los pasajes pertinentes a esto. Así es, doctora, vamos a abarcar una serie de versículos asociados a lo que hemos hablado. Vamos a empezar por Números 14. En el versículo 18 encontramos esto: el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Exacto. En Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Voy a seguir con Romanos 1, que este es bien interesante también. 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. En Romanos 3:10 tenemos también, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Disculpa que te interrumpa. En razón a eso,
a todos, en justicia nos habían tenido que destruir, a todos. Y recuerden lo que pasó con el diluvio, lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Había subido tanto la maldad del ser humano, tanto el pecado del ser humano, nos tendría que destruirnos a todos hasta hoy en día. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero se introdujo en la misericordia y el perdón de Dios. La introdujo Él por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos y tenemos vida, no porque hayamos actuado y sigamos actuando bien y haciendo lo bueno. Al contrario, por el perdón y porque el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, pero también resucitó y está vivo. E introdujo la misericordia, el perdón, e introdujo la vida por medio de Él haber muerto por nuestros pecados y por nuestras injusticias. Sigamos leyendo, disculpen que interrumpa porque me emociono. No, esto es una conversación con todo. No sé si, porque el Romanos 3:10 es larguito, ¿creen que lo leemos o introducimos otro? Sí, listo. Entonces, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es muy interesante, quedaría como para N programas nomás ese solo pasaje. Y si seguimos con Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aprovechemos para leer los otros versículos, el de Noé, el de Sodoma y Gomorra. Dido, acá hay uno muy interesante, el de Sodoma y Gomorra, que Dios es justo, ¿cierto? Ajá, Dios es justo. Dice justo Génesis, y a la vez bueno. Ajá, y muy bueno, exacto, muy misericordioso. Ese está en Génesis 18:20, dice, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad.
destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella. Ustedes Abraham pidiéndole justicia. Después de ti el hacer tal, perdón, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. No hay de hacer eso lo que es justo. Entonces respondió el Señor: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarían de 50 justos 5. Destruirás aquellos 5, por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallaré allí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás si hallare allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallare allí 10. Y dice el Señor: no la destruiré por amor a los 10. Y el Señor se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Figúrense, es muy interesante esa conversación. Es la misma conversación que nosotros cada día los hacemos, Señor, pero no vas a tener en cuenta, pues, las personas que en un momento dado te están obedeciendo, te están creyendo, están actuando, aunque no te conozcan, están actuando como con calidad humana y todo lo demás. Vas a destruirlos a todos. Miren que el Señor es muy asequible, sabiendo Él que no había la maldad y la corrupción y el pecado era de todos los habitantes de Sodoma y Gomorra, incluyendo al otro, porque si ustedes se leen todo el texto, sino que por amor a Abraham tuvo misericordia de Lot, que era sobrino de Abraham, y él le había prometido y había hecho un pacto con Abraham y su descendencia. Y él cumple sus pactos, y él cumple su palabra, y le cumplió el pacto a Abraham. Por eso rescató a Lot y a su familia, pero no porque él no estuviera participando de toda la injusticia, de toda la maldad y toda la corrupción que había en esta ciudad. Pero miren que muy asequiblemente le dijo a Abraham, hasta que Abraham entendió: eres un Dios justo. No hay uno aquí. Entonces le agradeció que tuviera misericordia con Lot, pero por cumplirle su palabra y su pacto a Abraham, sin desconocer que Lot era igual a todos ellos y estaba actuando como todos ellos. Entonces, miren que es muy diferente si uno se lee todo el texto, si comienza a conocer este Dios y a relacionarse con este Dios. Mira que Abraham ya lo estaba conociendo y le dijo: tú no puedes ser injusto, tú no puedes matar a toda una ciudad, incluyendo a los inocentes que hay aquí. Y el Señor le dijo: pues Abraham, tú sabes más que yo, búscalos. Ya te he dicho que no hay uno, pero buscarlos a Abraham, aún con la justicia de Abraham, con lo que tú consideres que están bien, que tú los consideres inocentes, Abraham. Y Abraham no los halló. Abraham no los halló. Abraham dijo: no hay ni uno, Señor, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, no te puedo con este argumento evitar. Y ni aún apeló por Lot, porque él sabía que Lot estaba metido en la cochada. Dios fue el que cumplió su pacto que le había prometido a Abraham. Y Lot estaba dentro de ese pacto, como sobrino de Abraham. Entonces es muy diferente. Entonces, ante esta situación realmente
todos los seres humanos estamos bajo el juicio de Dios. Y todos los seres humanos vamos para el juicio de Dios y de este Señor, en justicia, en sabiduría, con este carácter de Él, de no tener por inocente al culpable. Y a cada uno en esta vida y en la otra, porque todo ser humano va a resucitar. Y Dios nos va a resucitar a todos los seres humanos. Y vamos todos para juicio delante de este juez. Delante de este juez. Todos somos culpables ante este juez. Todos somos culpables. Y nos van a dar un juicio de condenación y de culpabilidad. Pero ante este juicio se le va a levantar el Señor Jesucristo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos recibido su salvación, hemos recibido su muerte, porque la paga del pecado es muerte, y hemos pagado nuestros pecados con la muerte del Señor Jesucristo, con la muerte de un ser humano, Dios que se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros, pero también resucitó. Entonces el día del juicio, el Señor Jesucristo se va a parar. Vilma Luisa, condenación eterna. Muerte eterna. Muerte no es desaparecer, es no tener vida. No como un castigo, es una consecuencia lógica. Es una consecuencia lógica. Si yo siembro una semilla de mango, lo lógico es que eso produzca mango. No va a producir peras, produce mangos. Porque eso fue lo que sembré. Si siembro corrupción, si siembro pecado, recibiré muerte. Es una consecuencia natural, acorde con lo que sembré. Entonces, el Señor Jesucristo se va a levantar y le doy muchas gracias. Se va a levantar y decir, yo pagué por ella, ¿sí? Yo pagué por ella. Ya hace más de muchos años yo pagué por ella. Y ella pagó con mi muerte. Ella pagó con mi muerte. Pagó muerte con muerte. Ella pagó con mi muerte. Por lo tanto, me sacó de la condenación. Me sacó de la muerte y encima de eso me dio vida. Y hemos creído que el Señor injustamente, que van para el infierno y que van para los cielos nuevos y la tierra, el Señor no es injusto, es justo, es justo. Usted sembró muerte, va para un sitio de muerte. Usted no va a desaparecer, va para un sitio de muerte. Usted tiene vida, va para un sitio de vida. Usted es reo, usted va para la cárcel o para la silla eléctrica o para lo que sea, o el repudio social o lo que sea. Usted es inocente. Amén, usted está libre. Usted no va a ir para la cárcel, ni para la silla de ruedas de muerte, ni para la silla eléctrica, ni nada de esas cosas. Es lógico. Es lógico. Sino que como hemos destruido, cambiado, calumniado, enseñado mentiras. Primero, por no haber leído la Biblia y las Escrituras. Segundo, por no conocer a este Dios. No saber lo que hizo, quién es, por qué actúa, qué no actúa y en dónde actúa. Le hemos achacado 50 actuaciones de Dios que son del hombre, pero no de Dios. Y aún nos duele reconocer, como nos anunciaba, aquí nos decía Paula, le reconocemos a todos esos dioses que no existen, los obedecemos, les creemos, pero a este Dios no, que es el que hay, que es nuestro creador y que es un Dios bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a, si tenemos algunos otros pasajes para leer o algún comentario que quieran hacer. Recuerden que me tienen que avisar el tiempo.
Sí, Doc. Nos falta más o menos unos 3 minuticos. Entonces terminen ustedes. Quería leer porque tú acabas de decir lo misericordioso que es el Señor. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores. Con su perdón y con su muerte. Perdón, ¿Quién nos termina entonces Mauricio, este programa de hoy? Mauro, ¿tienes algo para leer? ¿Otro versículo? Con este versículo estamos terminando. No, pero le pregunto a Mauricio. Sí, pero como nos queda poco tiempo, nos alargamos. Yo creo que la conclusión que ha hecho la doc ha redondeado. Perfecto, listo. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden el curso. Escríbame, por favor, al número celular 317-210-0419. Pueden llamarme o escribirme a ese WhatsApp. El que esté interesado pero no tenga todo el dinero, me escribe y ahí analizamos el caso si la corporación puede darle la beca, donarle, patrocinarlo de acuerdo a la situación. Un abrazo para todos ustedes y un excelente día. Chao. Chao.